Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. La verdad es que le adelanto que esta intervención no tiene más objetivo que intentar reflexionar, intentar a ver si podemos llegar a sospechas comunes. Yo creo que habrá pocas respuestas, pero sí que muchas preguntas, muchas sospechas comunes, y también porque me parece una buena idea para pasar un rato el miércoles por la mañana, ahora que estamos casi solos, para poder debatir sobre esto. No tiene mucho más, ¿eh? Son, repito, sospechas que yo creo que todas las izquierdas, más allá de nuestras banderas, podemos llegar a alcanzar. La primera, para mí, es casi obsesivo. Es cómo es posible que la derecha, la ultraderecha, ¿no?, encarnada en la figura de Ayuso, yo lo he dicho muchas veces, la diferencia entre Ayuso y monasterio es Ayuso a las 4 de la mañana. O sea, no hay mucha diferencia. La pregunta es cómo es posible que un partido de derecha y de ultraderecha haya ganado las elecciones de manera indiscutible en una comunidad autónoma tan importante como Madrid, con un eslogan bastante friki, que hace 10, 15 años hubiera pasado casi desapercibido. Nadie se hubiera imaginado, sobre todo desde la izquierda, que la derecha ganaría con un eslogan que dijera comunismo o libertad. Hoy han ganado. ¿Cómo es posible que se hagan suyo un concepto tan hermoso pero tan mal interpretado como la libertad? La primera pregunta quizá que nos tenemos que hacer es ¿qué es la libertad? Y sobre todo, ¿cuál es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora? Porque aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que en un barrio obrero de Madrid, de Barcelona, en su momento de Brasilia, de Detroit, pues votara a Bolsonaro, a Trump, a Abascal, a Ayuso, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Al final la libertad es poder hacer o es poder ser. Pareciera que nos hace libre, por ejemplo, ir a un aeropuerto y coger un avión e ir a cualquier punto del planeta, a cualquier país del planeta. Eso hay gente que lo podría vender como libertad. Pero ¿de qué nos sirve poder ir a un aeropuerto y coger cualquier avión e ir a cualquier punto del planeta si no tenemos con qué pagar el billete? ¿No? Pareciera que ser libre es poder escoger entre 150 series diferentes de 4 plataformas audiovisuales diferentes. Eso pareciera que nos hace libres. Pero ¿de qué sirve poder escoger entre 150 series si no tenemos con qué luego pagar la luz? ¿No? Ergo, quizá la libertad no es poder hacer, sino que es poder ser. Más preguntas. ¿Alguien es realmente libre si no tiene qué comer? ¿Si no tiene qué vestir? ¿Si no tiene dónde dormir? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora? ¿Realmente la libertad entre dormir bajo un puente o bajo un portal? Si te encuentras mal, si estás triste, si estás deprimido o deprimida, comprarte una caja de diazepam o un libro de autoayuda. Repartir hamburguesas con una bici o con una moto. Esa es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora. Pero Señoría, entonces... un segundo, por favor. Señoría, ruego, por favor, silencio. Hay un murmullo insistente que perturba al orador. Gracias. Gracias, señor presidente. Pero entonces, ¿cómo es posible que haya, como yo he dicho aquí alguna vez, tanto ratón votando a gatos? ¿Cómo es posible que haya tanta gacela escuchando a leones? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es terrible. Primero porque hay muchísima gente dispuesta o que cree que vota a favor de sus principios, aunque sea en contra de sus intereses. Un ejemplo, American First. ¿Quién puede estar en contra de que su patria
sea lo primero, sea lo mejor. Pero más preguntas. ¿Qué es una patria? ¿Realmente qué es una patria? Bajo mi punto de vista, creo que las izquierdas, repito, más allá de nuestras banderas, tenemos que entender que hay mucha gente en nuestros respectivos países que no se emociona con los mismos símbolos que nosotros. Hay mucha gente, por ejemplo, en Cataluña, que no se emociona con una estelada. Hay mucha gente en Cataluña que no se sabe el segadors. Hay mucha gente en Cataluña que incluso no piensa, no siente, no habla en catalán. Yo. Quizá entonces las izquierdas tenemos que hablar, y no es estrategia, forma parte de nuestras historias, de nuestro ADN, quizá las izquierdas tenemos que hablar de aquello que desgraciadamente comparte la inmensa mayoría de nuestros pueblos, que es la precariedad, la exclusión, el paro, la lucha por el feminismo, la lucha contra el cambio climático. En definitiva, llenar de contenido las banderas. Porque si no, veremos una vez más como un barrio obrero de Brasilia votan a Bolsonaro, como en un barrio obrero de Detroit votan a Trump, o como en un barrio obrero de Madrid o Barcelona votan a Ayuso o a Abascal. Más preguntas. ¿Alguien es realmente libre si no está bien informado? Quizá no. Seguramente ustedes, seguramente la gente que nos está escuchando, conoce a gente, buena gente, vecinos, amigos, familiares, que está mucho más cabreado, de clase trabajadora, mucho más cabreado por lo que cobraba Pablo Iglesias, por su puesto, o usted, señor ministro, o yo. Yo cobro lo mismo que los 350 diputados y diputadas que hay aquí, pero quizá hay mucha gente de clase trabajadora que está mucho más cabreada por lo que cobramos usted y yo por nuestro cargo público que porque un rey esté fugado con centenares de miles de millones en paraísos fiscales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿alguien es realmente libre si no está bien informado? ¿Alguien es realmente libre si solamente tiene tiempo para saber a qué hora tiene que llegar a la cola del paro o a qué hora tiene que llegar, aún peor, a la cola del banco de alimentos? ¿Y qué es estar bien informado? ¿Qué es tener tiempo? ¿Qué es el periodismo? Yo aquí lo he dicho muchas veces. El periodismo es decir que hay quien dice que la Tierra es plana y hay quien dice que la Tierra es ovalada. ¿O el periodismo es decir que los primeros mienten? Hay un vídeo que se ha hecho viral que dice algo así como: imaginen un caso, imaginen un titular. El rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis persiguen y asesinan a los judíos. Hitler lo desmiente. ¿Les suena? Otro ejemplo, más reciente. Nelson Mandela denuncia que el gobierno de Sudáfrica persigue y asesina a los negros. Pretoria lo desmiente. ¿Les suena? Quizá pasaría ahora. ¿Eso es periodismo? ¿Eso es estar bien informado? Más preguntas, más sospechas. Yo creo que tenemos que batallar, que las izquierdas tenemos que batallar contra un lema, contra un mantra, contra un eslogan que solamente favorece y que potencian la derecha y la ultraderecha. Todos son iguales. Todos son iguales. Yo creo que no es la primera vez en este país que lo vivimos, que lo sentimos. Es falaz y es perverso. Primero, porque Anguita, por ejemplo, nunca fue lo mismo que Aznar. Segundo, porque si todos son iguales, que se vayan todos y que se quede uno para 40 años. Y tercero,
porque igual que ese mantra, que ese eslogan, el 15M, se aglutinó en torno a soluciones, partidos, liderazgos progresistas, hoy en día, con esos partidos progresistas en las instituciones, puede aglutinarse en torno a soluciones, liderazgos de ultraderecha. Y eso es peligrosísimo. Segundo, porque después de ese eslogan, de ese mantra, viene el «yo no voto más». ¿Les suena esto? ¿Lo han escuchado? Yo no voto más, porque todos son iguales. Ya está puesta la trampa para ratones. Porque en los únicos sitios en los que realmente se inocula el yo no voto más es en los barrios trabajadores, en los barrios obreros, porque en sus barrios, en los barrios de la derecha, van a votar siempre al cono, a la cabra, les da igual el candidato o la candidata. Las izquierdas necesitamos de ilusión y de esperanza, porque las izquierdas, tengan la bandera que tengan, repito, en un futuro no ganaremos por olas de nacionalismo, ganaremos por olas de esperanza. Y el único día, desgraciadamente, en el que un trabajador de la SEAT es lo mismo que un directivo de la SEAT, es el día que se vota. El único día en el que alguien que está todo el santo día frente a una máquina controlando piezas es igual que alguien que está todo el santo día especulando, controlando bolsas y acciones, es el día que se vota. Desgraciadamente. Seguiremos debatiendo. Gracias. Señor ministro, yo le conozco de antes de ser ministro y usted es un gran parlamentario. Le pido que se suelte un poquito. Y yo le entiendo que tiene ahí un discurso preparado, pero estamos solamente debatiendo y creo que es un tema interesante. Yo no pido la prohibición. Yo quiero ganar a esta gente las urnas. Yo, como demócrata, nunca voy a pedir la prohibición o la ilegalización de ningún partido. Pero cosas interesantes de las que ha dicho, y he tomado alguna nota. Yo creo que el tiempo de no hablar de ellos ha pasado. Ha pasado. Podía funcionar cuando Abascal hacía discursos subido a un banco en un parque con un megáfono para 4, como dicen aquí, nostálgicos, que son fascistas de toda la vida, pues se podían hablar de ellos. Pero es que ahora están dopadísimos mediáticamente, son 52, 11, por ejemplo, en Cataluña. Creo que el tiempo de no hablar de ellos ha pasado. Ojalá funcionara, Ojalá funcionara, pero creo realmente que ha pasado. Otro matiz. El fascismo, señor ministro, para mí no es una opción democrática más. Es que es la antidemocracia. No podemos naturalizar al fascismo. No podemos naturalizar a gente que niega de forma sistemática y veta minutos de silencio por ello, que niega de forma sistemática que a las mujeres, por ejemplo, por ser mujeres, se les asesina en este país a decenas. No podemos naturalizarlo. No son una opción democrática más. Y intentar evitar que entren en las instituciones que no tengan megáfonos no es censura, es autodefensa. Autodefensa democrática, sobre todo en un país como este. Yo, señor ministro, más preguntas. ¿Todas las opiniones en democracia tienen que ser aceptadas? Yo digo que sí. Digo que sí. El derecho a opinar. El derecho a opinar. Porque si tú dices que las mujeres son menos o que los negros son malos, tú tienes derecho a decirlo. Tu opinión es una basura, pero tienes derecho a decirlo. El derecho a decirlo, pero tu opinión es una basura. Soluciones. Creo que las izquierdas tenemos que aportar soluciones. Lo que nosotros llamamos mucho gestionar el mientras tanto. Gestionar el mientras tanto, que a veces, sobre todo ahora, es terrible. Gestionar.
Eso no significa no transformar, porque si solo gestionamos somos burócratas. Estamos para gestionar y para transformar. Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir hoy. Cataluña es un país extraordinario, con una cultura, una historia, un pueblo extraordinarios, pero también con extraordinarios datos de exclusión social. En Cataluña, en mi país, hay un 36% de paro juvenil. En Cataluña hay un 18% de paro femenino. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre poblaciones muy cercanas como Sant Cugat o Badia, de 35.000 euros. En Cataluña, han desaparecido 4.000 pymes el último año. En Cataluña ha habido 10.000 desahucios el último año. En Cataluña, 1 de cada 3 niños es pobre. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre barrios, de 10 años. 10 años. Y en Cataluña hay 1 millón de pobres. Y que yo sepa esto, que yo diga esto y que principalmente yo quiera luchar contra esto, no me hace menos nada. No me hace menos independentista, menos republicano, menos de izquierdas, evidentemente. Me hace más útil. Y con la que está cayendo, creo que está muy bien ser útil, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.